digo que yo soy el pastor David de la Iglesia Evangélica Metodista Dios es Amor, y estamos en este momento ya transmitiendo en Facebook Live, y esto será subido al YouTube, y continuamos en la plataforma en donde veníamos, Zoom. Y entonces ahora vamos a tener el tiempo de la palabra del Señor, y un saludo muy especial. Por supuesto, darle las gracias infinitas al Señor que nos permite, a mí particularmente, hablar de la palabra del Señor. Y eso, hermanos, es algo tan delicado. Pero aquí estamos. Y el tema de hoy le he titulado Facilitando la comunión con Dios. Facilitando la comunión con Dios. Entonces, hay momentos o hay tiempos en donde son como de exhortación. Dios quiere corregirnos algunas cosas y entonces nos da una palabra de exhortación. Hay tiempos de motivación. Dios quiere, en medio de la situación que está sucediendo, pues decirnos algo lindo y calentarnos y motivarnos, y entonces alentarnos, y eso es de motivación. Hoy tenemos un tiempo de enseñanza, entonces usted tiene que estar, como dicen, atento, dispuesto, porque vamos a tener un tiempo de enseñanza. Por supuesto, vamos a partir de una base, pero esta base tiene un soporte en cosas que a la gente, algunos deben saber antes, pero si usted no la sabe todavía, pues se le van a ir enseñando ahí, pero tranquilo o tranquila. Entonces, facilitando la comunión con Dios. Vea, todos oímos que debemos comunicarnos con Dios, debemos tener comunión con Dios, que debemos hablar con Dios, que Él habla a nuestro espíritu, pero en la práctica esto no es tan fácil, y no es tan fácil por un detalle muy interesante, porque nuestra mente está llena, pero llena de un montón de información, alguna buena, alguna no importante, pero está llena. Y entonces, y además de que nuestra mente está llena, entonces está girando y estamos pensando en una cosa, en otra, en otra, en otra, en otra. Y dice la Escritura que nosotros debemos, en quietud y en paz, Dios nos habla, en quietud y en paz. Y nosotros andamos acelerados. Entonces casi siempre andamos como mirando el reloj, porque la agenda ya la llevamos retrasada. Ya llevamos la agenda retrasada. Y entonces, bueno, y hay unas cosas que se quedan como para mañana y así por el estilo. Entonces, en medio de esta situación, el Espíritu Santo quiere darnos unos tips, consejos. Suena bonito, tips, ¿ah? Pero consejos, ¿ah? Aportes para que nosotros podamos salir adelante en este asunto. Entonces, si yo le digo a ustedes, usted tiene que tener su mente tranquila, usted tiene que estar en quietud, usted eso le suena bonito, pero una cosa es que le suene bonito y otra cosa es que le suene práctico, porque usted dice, no, pero es que yo ando acelerado, tengo esto, lo otro, aquí y allá. Entonces, el Espíritu Santo, en medio de todo eso, que Él va haciendo un proceso muy lindo, en medio de todo eso, nos va a dar algunos consejos para que nosotros los podamos poner en práctica. Entonces, los que tienen la Biblia ahí, ya sea física, papel, entonces libro, o los que tienen la Biblia en el dispositivo, alguno dice, yo tengo el dispositivo, pero estoy utilizándolo para ver el culto. Siga tranquilo, no hay ningún problema. Aquí le vamos a leer. Entonces, dos textos que nos van a servir de referencia a este asunto son la primera carta a los Corintios, capítulo 2 y verso 11. En el capítulo 2,
verso 11, dice de la siguiente manera: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y tenemos el otro texto que está en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 17 y 18. Leo para ustedes de la siguiente forma: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, la cual operó en Cristo Jesús para con nosotros, dice, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Bueno, de acuerdo al primer texto, lo que nos está diciendo es que así como el hombre conoce él sus pensamientos porque están en el hombre, de igual manera el Espíritu de Dios es el único que conoce los pensamientos del Señor, porque él conoce la mente de Dios. Y Efesios nos dice que el Espíritu de Dios viene. Pablo pide y ora para que el Espíritu nos dé revelación y sabiduría acerca de Dios. Entonces nosotros nacemos de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Pues en palabras sencillas, aceptar a Cristo en el corazón es reconocer que somos pecadores, pedir perdón por los pecados. Eso es el nuevo nacimiento. Y ahí empieza una obra tremenda, maravillosa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene como propósito revelarnos la sabiduría de Dios, revelarnos para que nosotros podamos discernir los pensamientos de Dios. Vea qué profundo, que nosotros podamos meternos en la mente de Dios y conocer los pensamientos de Dios. Y el Espíritu Santo va a hacer posible esa situación. Entonces, por eso usted va captando que uno tiene que tener la mente tranquila, estar sereno, pero en este mundo en que nos desenvolvemos no es tan difícil estar tan así, tan sereno, tan tranquilo. Entonces el Espíritu Santo viene a ayudarnos de una manera muy tremenda. Él quiere impartirnos a nosotros la revelación. Vea, hay una gente que dice, no, ¿cómo es eso que Dios quiere hablarles? ¿Y cómo es eso que hay gente que dice que Dios le habló? ¿Y cómo es eso que hay gente que dice que habla con Dios y Dios le responde? La Escritura nos está diciendo, no yo, no es ni la denominación ni yo, no, la Escritura nos está diciendo que Dios tiene una mente y que el Espíritu de Dios conoce esa mente. Y la Escritura nos dice que el Espíritu de Dios ha venido a nosotros. Ahora está en nosotros. Y como Él conoce la mente del Señor, entonces Él quiere revelarnos lo que está en la mente del Señor en relación a los planes que Él tiene con nosotros, lo que llamamos ministerio, lo que Dios quiere que nosotros hagamos.
Dios nos lo va a comunicar. Dios tiene un plan tremendo con cada uno de nosotros. Dios es un Dios de propósito, Dios es un Dios de diseño y Dios es un Dios de plan. Él tiene un plan, nos ha diseñado para un propósito y Él quiere cumplir en nosotros su propósito. Y la única manera, porque no somos robots, Dios no nos lleva independientemente de nuestro gusto y nuestra voluntad, nos lleva forzados a algún lugar. No, Él es caballeroso y Él trata de convencernos, y para convencernos tiene que comunicarnos sus pensamientos, y al nosotros, al valorar sus pensamientos, nosotros decidimos poner nuestra voluntad al servicio del Señor, o sea, unir las voluntades, mi voluntad a la voluntad del Señor, y marchar en pos de lo que Él ha determinado que nosotros cada uno podamos hacer. Entonces dígame usted una cosa: ¿cómo usted o cómo yo podemos hacer la obra del Señor si el Señor no habla a nuestro corazón y nos dice que es lo que Él quiere que nosotros hagamos? Por supuesto, tiene que haber una comunicación. De lo contrario, es dificilísimo, porque a nosotros iríamos por suposición, suponiendo. Vamos a suponer, yo supongo que Dios quiere que yo haga tal cosa, pero Dios no quería que yo hiciera tal cosa. Bueno, pero es que yo, como no tengo ninguna forma de comunicación, entonces yo tomé esa decisión de investigar, a ver, de probar. Pero esto no se trata de probar. La Escritura nos dice que el Espíritu Santo vino para revelarnos. La Escritura nos dice que el Espíritu Santo vino para iluminarnos. La Escritura nos dice que el Espíritu Santo vino para que nosotros podamos discernir, descubrir, descifrar cuál es la voluntad del Señor para impartirla a nuestro espíritu. Nuestro espíritu, cuando la voz de Dios llega a nuestro espíritu, porque Dios se la comunica al espíritu de Él, el espíritu nos la comunica a nuestro espíritu, y nuestro espíritu entonces va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Por eso Pablo está orando para que ustedes sean, dice, los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos, dice ahí en la carta a los Efesios, para que los ojos del entendimiento sean abiertos. Los ojos del entendimiento no son los ojos físicos, son los ojos que tienen la capacidad de ver las cosas del espíritu, las cosas de Dios. Entonces, nuestro espíritu, al recibir esa información, la traslada a nuestra mente, y nuestra mente entonces ahí se da el proceso tremendo de el pensamiento y de el razonamiento y de la conclusión, y nosotros decimos: Dios me está hablando, Él quiere que yo haga tal cosa, y me respaldo en la Escritura y busco la Escritura y descubro que esa es parte de la voluntad de Dios para el hombre. Dios ha escrito la voluntad de Él para el hombre en una forma general, y nosotros vamos al punto específico y encontramos qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Ahora, por la situación esta que les comentaba al principio, de que la mente pasa brincando de un pensamiento a otro pensamiento y no se centra, con frecuencia nuestra mente se pierde y no logra captar lo que el Espíritu está intentando revelarle. Es por eso que en este tiempo es muy importante que usted entienda que el Espíritu nos está dando unos avances espirituales para poder nosotros servir, entender y saber que estamos en la voluntad del Señor. Nuestra mente está a veces ocupadísima
nuestra mente debe estar en calma, tranquila y serena, pero está ocupadísima. ¿Con qué? Con los razonamientos. Los razonamientos, todo lo queremos entender cuando pensamos en que Dios es espíritu que nunca ha tenido principio, nunca tendrá fin, y de que está en todo lugar. Nuestra mente trata como de investigar cómo será eso, porque la mente nuestra quiere definir todo de una manera lógica, pero resulta que por eso viene la información a nuestra mente de otra fuente, ya no de la fuente de nuestros sentidos, sino de la fuente del espíritu. Nuestra mente está llena de razonamientos, nuestra mente está llena de preocupaciones que va a pasar mañana, qué va a pasar con esto, podría hacerle frente a esto, podría hacerle frente a lo otro, qué sucede si tal cosa, qué sucede, qué va a pasar dentro de tantos años. A veces hasta nos preocupamos de tantos años y cosas así. Está llena de preocupaciones, está llena de ansiedades, y en nuestros días, ¿quién y quién no? Llena de ansiedades. Si voy si salgo y voy al negocio, si voy a la oficina, si salgo y me infecto con el COVID, ¿qué va a suceder? Entonces, llena de ansiedades y llena de temores. Entonces, con razonamientos, preocupaciones, ansiedades y temores, es muy difícil, pero sumamente difícil que el Espíritu Santo nos pueda hablar, porque si no hay un temor, hay una ansiedad, una preocupación, algo hay que está siempre presente en nuestra mente. Entonces, aquí es donde el Espíritu Santo comienza a trabajar. Y vea, yo les voy a decir, pongan atención a esto, porque esto es importantísimo. Esto es una avanzada en el mundo espiritual. De manera que nuestra mente, lo que Dios quiere es que nuestra mente se convierta en un instrumento de Él. Que nuestra mente se convierta en una herramienta que nos va a servir para capturar la voluntad, entender qué Dios quiere que hagamos. Si uno le pregunta a un grupo de creyentes, ¿y usted qué le dijo Dios que hiciera? ¿O qué le dijo Dios hoy? La gente se va a quedar como así, tal vez va a decir, bueno, es que yo no he desarrollado ese, bueno, es que, y va a poner un montón de excusas, de dilaciones, pero Dios lo que quiere es que nosotros tengamos una relación con Él que sea sencillo. Imagínese esto, Dios quiere que nosotros tengamos una responsabilidad con Él, porque la Biblia nos dice que a algunos los constituyó para un ministerio y a otros para otro y a otros para otro, y nos dio dones. Y resulta que nosotros entonces entendemos que tenemos dones, que tenemos ministerio, pero resulta que nunca nos podemos comunicar con el Señor. Pero la Escritura sí nos dice que tenemos que darle cuenta a Él de lo que Él puso en nuestras manos. Entonces la pregunta es, ¿cómo le vamos a dar cuenta a un Dios de algo que puso en nuestras manos si nunca se comunica con nosotros? ¿Verdad que esto es ilógico? Pensar que alguien pueda demandarme a mi responsabilidad acerca de una tarea, de una misión en donde nunca me comunicó nada, porque es imposible que Dios hable al ser humano. Como piensan algunas personas, incluso algunos creyentes. No, que va, por supuesto, tiene que haber algún tipo de comunicación para que nuestra mente pueda captar, porque en el espíritu nosotros sentimos como una inquietud, pero se descodifica cuando llega a nuestra mente y nosotros decimos, es tal y tal cosa lo que yo quiero. Ahora vamos a ubicarnos para darle un seguimiento a estos textos que son tan importantes en la primera carta
a los Corintios, el capítulo 12. Capítulo 12. Usted, hermano, hermana, estírese un poquito. Usted haga unas sentadillas. Estírese, porque lo que vamos a ver es lo práctico. Yo le he estado diciendo a usted que Dios quiere comunicarse con usted. Yo le he estado hablando a usted de que usted es alguien valiosísimo para el Señor. Yo le estoy diciendo, le he estado afirmando que usted tiene dones, que usted tiene ministerio, que usted tiene la capacidad de comprender la mente del Señor en lo relacionado a lo que Él quiere que usted haga. Todo eso se lo he estado diciendo, pero no le he dicho el cómo. Y ahora voy a empezar a descodificar el asunto para que usted entienda cuál es el cómo es el cómo. Bendito sea el nombre del Señor. Ya se estiró. José, ¿te estiraste por ahí? Danisa también, sí. Hicieron algunos. Tomes un poquito de agua. No deje que el dormitar. Hay algunos que comienzan como a cerrar los ojos y uno estará concentrándose con el Señor. No. Morfeo quiere dormirlos para que no escuche nada. No se deje dormir. En este momento usted no puede perder la oportunidad de entender qué es lo que Dios quiere hablarle. Y para eso estrictamente voy a citar la escritura. En la carta a los Corintios, capítulo 12, verso 1, dice la escritura: no quiero, hermanos. No quiere. ¿Quién no quiere? Bueno, decimos el apóstol, porque fue Pablo que escribió eso. Pero alguien dice, bueno, es que el apóstol fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces lo que está diciendo, lo está diciendo el Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, Dios quiere que nosotros estemos con los dones así, despiertos, espabilados, atentos. Dios no quiere que nosotros estemos aletargados y que veamos esto como algo que no tiene importancia. No quiero, hermanos, repito, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Por qué Él no quiere que ignoremos acerca de los dones espirituales? El versículo 7 nos da la respuesta. El versículo 7 dice, pero a cada uno, no es el grupo, sino individual, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, ¿para qué son los dones? Los dones son la manifestación del Espíritu para provecho, Y si pensamos en provecho de qué, entonces en provecho de la obra del Señor, porque los dones que el Señor nos da los vamos a ir poniendo en función de la obra del Señor, pero también es provecho para nosotros, porque nosotros vamos a estar bien equipados para hacer la obra del Señor. Dígame, hermanos y hermanas, ¿quién envía a un trabajador, a un obrero, a un empleado, lo envía a hacer una tarea delicada y no lo capacita y no le da herramientas? ¿Verdad que no es así en el mundo natural? Pues entonces, ¿por qué pensar que en el mundo espiritual es así? Que nosotros tenemos que hacer una tarea con instrumentos y herramientas que no sabemos cómo es. No, aquí dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El versículo 10 de los dones yo voy a sacar dos, porque esos son los que nos permiten tener una avanzada espiritual en este asunto. Los otros importantísimos, pero serán para otra disertación, para otra enseñanza, otra prédica. Entonces, en el versículo 10, él está citando que cómo es que el Espíritu da a uno un don y a otro. Y el versículo 10 dice, a otro
el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y de esa listita yo voy a tomar dos, que son el género de lenguas y la interpretación de lenguas. Género de lenguas y la interpretación de lenguas. ¿Para qué es el don de lenguas? O sea, y usted ha escuchado en alguna oportunidad, y ahora se piensa menos del asunto, pero antes se decía que ser pentecostal y de hueso colorado era orar en lenguas, ¿verdad? Y el que no oraba en lenguas no era de hueso colorado un pentecostal. Bueno, eso era por los años 80, en la década, luego el 90 disminuyó, entraron otras cosas. Y ahora el don de lenguas, algunos se quedan como diciendo, ¿de qué está hablando? ¿Qué es eso? Bueno, ese es que eso hay que rescatarlo. Hay que rescatarlo. ¿Para qué son el don de lenguas? ¿Para qué es el don de lenguas? Dice la escritura, vamos al capítulo 14, Yo los tengo que llevar, hermanos, los tengo que llevar de la manita, pero usted montado, apurándole un poquito, porque el asunto es que, bueno, exactamente, se puede dormir. Se puede dormir, perfectamente usted se puede dormir. Entonces hay que sonarle como una trompeta ahí para que no se duerma. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces vea, capítulo 14, verso 2, vea lo que dice. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, el que habla en lenguas no habla a los hombres. Ahí dice, no habla a los hombres. ¿A quién habla? A Dios. Entonces, aquí ya la escritura nos está diciendo que sí podemos hablar directamente con Dios. Que sí podemos hablar directamente con Dios, que no es un asunto de que si levanto las manos y si Dios, si estoy pegando, no, ningún pegando, no, es que sí podemos hablar directamente con Dios, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 4 de ese mismo capítulo dice, el que habla en lengua extraña, asimismo se edifica. ¿Se siente usted a veces desgastado? ¿Siente usted a veces que no le encuentra ese saborcito? Digamos, ahora usted vio a algunos danzando, vio a otros moviéndose de una forma y tal vez usted se quedaba viendo así y decía, y yo no estoy sintiendo nada. Bueno, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Eso dice el versículo 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Así mismo se edifica, así mismo se edifica. Entonces, habla a Dios, así mismo se edifica. En el versículo 14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Mi espíritu ora. Acuérdese que en la introducción le dije que el espíritu de Dios se comunica con el espíritu del hombre. Esa es una conexión tremenda. La conexión de Dios con nosotros, Dios no viene a nuestra mente, Dios viene a nuestro espíritu. Del espíritu nuestro, entonces va a la mente para descodificarle. Dios quiere esto y nos abre el panorama, se abre la pantalla, se abre el programa. Esto es lo que Dios quiere. Ok, entonces, cuando yo estoy orando en lenguas, yo me edifico. Cuando yo estoy orando en lenguas ante una situación difícil, yo estoy orando en el espíritu. Estoy orando en el espíritu.
Entonces, hay momentos, y yo lo he vivido, yo viví esos momentos, he vivido varios momentos de esos. Hay momentos en que es tal el impacto, es tal el choque, es tal la emoción tan fuerte que nuestra mente queda bloqueada por la experiencia, la situación, ante una noticia funesta, que alguien llegue y le digan de momento, así lo tomen y le digan, se acaba de morir tu mamá, se acaba de morir tu papá. Entonces yo no creo pensar que alguien diga, ah, bueno, sí está bien. No, más si la persona sabe que dejó a su gente o los dejó ahí tranquilos y que iban para las playas a disfrutar porque han estado bien estresados con toda esta situación. Y entonces alguien le dice, mira, no es que hubo un choque y perdieron la vida tus padres. Entonces, son esos tipos de noticias que Dios nos guarde y nos fortalezca, pero ese tipo de noticias son las que en un momento determinado bloquean nuestra mente. No sabemos, nos quedamos, entonces es lo que la gente dice, se quedó en shock. Yo muy rápido les quiero compartir esto. Yo trabajaba en un banco y entonces era diciembre, era un tiempo tremendo de movimiento, tremendo en diciembre, eso es tremendo de movimiento. Yo tenía a cargo el estar verificando cheques con sumas millonarias, tenía que consultarlos para darles el visto bueno, el monto, la emisión, el número de cheque, las firmas, a quién ha sido girado. Bueno, toda esa serie de detalles. Entonces nosotros teníamos una base de datos en donde llamábamos y verificábamos con la persona correcta la emisión con todos sus detalles. Un viernes, me acuerdo, un viernes yo tengo 3 cheques de esos, entonces en medio de un montón de situaciones, un cliente preguntándome una cosa, un cajero haciéndome una consulta y otros 3 esperando. Entonces, en medio de todo eso, yo voy sacando el trabajo de acuerdo ya a el expertise que yo tenía, voy sacando el trabajo. Resulta que en un momento determinado me queda solo un cheque, entonces en ese momento suena el teléfono y la secretaria me dice, don David, lo llaman de la gerencia. Y lo llaman de la gerencia de la que había que ir. Y yo me fui para la gerencia, pero para pasar a la gerencia, tuve que pasar por el piso primero, luego subir montarme en el ascensor, llegar al segundo piso, pasar por el piso segundo y hasta llegar a la gerencia. Cuando yo llegué a la gerencia y entonces el gerente tenía una instrucción específica para mí. Entonces él me dio la instrucción y entonces yo me retorno. Bueno, no quise demorarme más porque le dije al gerente que tenía la consulta de un cheque. Le dije, aquí ando un cheque de una consulta de un monto millonario. Y me dice, vaya, atienda eso. Y entonces yo bajo lo más que rápido que puedo y entonces llego a donde está el muchacho, el cajero que está esperando, y entonces yo llego y me meto la mano en el bolsillo de la camisa y no encuentro nada. Entonces me hago así, y me hago así, reviso por todo lado, nada. Me quedo viendo al cajero y le digo, ¿verdad que vos me diste el cheque? Me dice, claro, jefe, yo te lo di, claro que sí. En ese momento, yo entré en shock. Yo entré en shock. O sea, ya yo no tenía como el dominio mío para coordinar. Yo entré en shock porque en ese momento yo dije, estoy metido en un problema millonario. ¿Cómo me metí en esto? ¿Cómo es esto? ¿Dónde está ese cheque y el montón de gente que hay? Entonces, yo que estoy en esa situación y suena otra vez el teléfono y me dice la secretaria del gerente, suba, don David, suba inmediatamente. Pero es que era suba y sube, tiene que subir. Y entonces yo me voy y le digo, mira, un momentito, entretener un momentito al cliente porque yo tengo que ir donde el gerente. Y entonces yo entro, ya yo iba pensando, ahora,
yo empecé a recorrer, a caminar ahí, ya yo no era yo, ya iba como perdido, iba como autómata, y entonces entré al ascensor, me dice el que tenía a cargo el ascensor, me dice, hey, solo paseos vos. Entonces yo me quedé viendo, no dije absolutamente nada. En mi mente yo estaba bloqueado, estaba en blanco, mi mente estaba bloqueada. Solamente atinaba a orar en lenguas. Yo no, se me olvidó Jesucristo, se me olvidó Dios, todo eso, un montón de cosas quedó bloqueado y entonces me comenzó a servir aquello que yo había aprendido, el lenguaje espiritual, quiere decir cualquier palabra, como por ejemplo, dorro, que no estoy diciendo nada, no estoy pensando qué decir, simplemente estoy diciendo palabras, fonemas, podemos decir, fonemas de uniendo uno con otro o diciéndolos repetidos. Y así, en voz baja, llegué a donde estaba la oficina del gerente. Me dice la muchacha, pasa inmediatamente. Abrí y entré. Y me dice, siéntese. Me dice, siéntese, David. Entonces yo dije en mis adentros, para lo que menos estoy para sentarme. Entonces, pero él me estaba, entonces le digo, yo hice como así y me quedé y me dice, no, siéntese. Y entonces me siento y yo le iba a interrumpir para decirle, fulano, ya, estoy en un grave problema, ya, y aquí estoy y una vez se lo voy a decir porque seguro ya perdí el trabajo. Era como hizo lo que yo estaba pensando que iba a pasar. Entonces, él con una sonrisa me dice, siéntese, tranquilo, ahorita lo voy a hablar. Ahorita, y yo decía, si este supiera lo que yo le voy a decir, se desmaya igual que yo. Pero me dice, como hay de trabajo, ¿verdad? Yo me quedé viéndole que yo, está descubriendo el agua dulce aquí este hombre, ¿qué está diciendo? Y entonces me dice, David, vea, ese Dios a que usted se pasa hablando de ese, le salvó la campana hoy. Y yo me quedo así. Y me dice, fíjate que venía una cliente para acá, que es muy amiga de nosotros, y vio cuando se te desprendió de la bolsa de la camisa un papel. Y ella lo miró y se dio cuenta que era un cheque y lo juntó. Y como venía para la gerencia, vino y me lo entregó. Y me dijo así, fulano, este cheque se le cayó al jefe de los cajeros. Dice, él es bellísima gente, entonces te lo entrego a vos. Cuando él me dijo eso, ¿saben qué hice? Yo no le dije gracias, no. Me levanté y se lo arrebaté de la mano. Se lo hice arrebatado, literalmente. Le digo, el cheque es mío. Y me dice, sí, David, es suyo. Y me dice, se queda viéndome y le agarro yo el cheque así y hago así, como diciendo, Dios. Y me dice, le entiendo, David. Vaya. Y salí. Bueno, eso se hizo la operación y todo el asunto. Cuando yo llego aquí, en la noche, cuando yo llego aquí, no teníamos teléfono nosotros. Cuando yo llego aquí, me dice mi esposa, La Paz, me dice, David, faltando un cuarto para las 3, ¿qué problema se te presentó? ¿Tuviste alguna situación? ¿Cómo? Faltando un cuarto para las 3. Le digo, faltando un cuarto para las 3, yo no sabía dónde estaba, Lili. Yo estaba bloqueado, yo estaba metido en un problemón tremendo. Y comenzaron a salírseme las lágrimas. Y entonces me dice, y le digo, ¿y por qué me decís eso? Porque faltando un cuarto para las 3, yo iba a lavar los platos y el Espíritu Santo me dijo, ora en lenguas porque David está en un problema muy serio. Le digo, Lili, ¿de veras? Sí, me dice, sí. Y comencé a orar en lenguas y en lenguas y en lenguas. Comencé a orar y de un momento, dice, sentí como una sensación de paz. Y le dije al Señor, esa sensación de paz es sinónimo de que ya lo solucionaste. Entonces me quedé así.
Ese es un ejemplo. Hay más ejemplos, pero lo que quiero es darle a entender que este es un recurso tremendo que tenemos en un momento difícil, cuando no sabemos qué hacer, cuando las palabras, cuando la mente se pierde, cuando no tenemos el dominio para discernir esto primero, esto segundo, esto tercero. Entonces, qué importante es tener ese recurso a mano, orar en lenguas. O sea, yo iba diciendo, era en realidad casi ni pronunciaba nada. Era un gemido de dolor profundo que yo estaba lanzando delante de Dios en un montón de gente. Yo no podía hincarme y decirle: Padre, mira, ayúdame a ver la situación en que estoy. No, porque no es permitido el asunto. Yo iba caminando, gimiendo, pero el Espíritu Santo hizo contactos tremendos para lograr solucionarme a mí esa situación. Y conozco más de mías que tengo, de experiencias y otras situaciones que me han contado otras personas. Entonces aquí no estamos como jugando en el parque de béisbol, sino aquí estamos hablando cosas que entienden los espirituales. El que habla en lengua habla a Dios. Eso dice el capítulo 14, verso 2. El que habla en lengua a sí mismo se edifica. El que habla en lengua, en el versículo 14, me da pie para decir: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, hay un momento, aunque uno tenga cordura, que no sabe si esta relación le conviene o no le conviene, si cambiar de una situación a otra le conviene o no le conviene, si se presentan varias cosas y uno dice: es que son tan parecidas que yo no logro discernir una de otra. En ese momento hay que orar en el Espíritu, porque orando en el Espíritu intercede al Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios con gemidos indecibles intercede, y viene la respuesta, y recibimos la respuesta y tenemos luz. Este don es complementado por el otro don, que es la interpretación de lenguas. Entonces, sabemos que la Escritura nos dice que en el ambiente público de la reunión de los creyentes no debe usarse el don de lenguas si no hay interpretación. Yo lo comparto mucho esto en una situación personal mía. Oro muchísimo en lenguas, pero yo en lo personal, cuando lo hago en la comunidad de los creyentes, yo busco interpretación, que es por fe. Entonces, porque la interpretación, dice la Escritura, que debe darse. Le voy a poner como un ejemplo. Yo soy muy malo dibujando, pero sí tengo una mente muy creativa. Dios me hizo así. Entonces, imagínese que usted está al pie de un monte lleno de una vegetación espesa, árboles inmensos, y es casi como infranqueable. Y usted tiene que pasar al otro lado, porque al otro lado está Dios. A veces comunicarnos con Dios nos parece que es como así, como meternos en un bosque, en un laberinto, y avanzamos poco y no podemos llegar. Pues yo quiero dibujarle en su mente este escenario. Dios, entonces, a través del Espíritu Santo y con el don de lenguas, es como que construye un túnel en medio de ese monte, en el corazón de ese monte. Construye un túnel y sale al otro lado. No tuvimos que escalar, no tuvimos que afrontar todo ese montón de peligros. No, el Espíritu Santo nos hizo un atajo
Ese es el don de lenguas. Es un atajo tremendo para comunicarnos con el Señor, porque nuestra mente está llena, prejuiciada, está llena de preocupaciones, llena de problemas, de temores, de angustias, de ansiedades. Entonces Dios nos permite a un túnel en donde nosotros avanzamos tranquilamente y pasamos al otro lado y nos comunicamos con el Señor. Bueno, usted dice, bueno, pero es que ese tema hay que sacarle mucho. Sí, por supuesto, hay que sacarle mucho, pero yo le estoy dando una avanzada. Es un tip en el mundo espiritual. Póngalo en práctica, le va a funcionar. Y usted dice, yo no oro en lenguas. Bueno, vamos a dar un estudio acerca de cómo es que uno logra ser bautizado por el Espíritu Santo en lenguas para poder ejercitar eso tan tremendo. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, algunos de ustedes están diciendo, ya lo descubrí. Usted es ultrapentecostal. Bueno, si usted quiere encasillarme así, yo no tengo ningún problema. No hay problema. Simplemente usted me encasilla así y yo no tengo ningún problema. Que me digan pentecostal o que me digan de otra forma, a mí me es transparente. Pero lo que yo he querido en esta tarde, siguiendo la guianza del Espíritu Santo, es ayudarle en una avanzada espiritual. Algunos de ustedes, yo sé que oran en lenguas, yo lo sé, pero han dejado de ejercitarlo y tenemos que retomar las cosas buenas y ponerlas en práctica. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay un detalle interesante. Usted dice, qué bonito, me gustaría experimentar ese mundo, pasar por ese túnel y todo eso que ha dicho. Vea, mi amigo y mi amiga, si usted no está en Cristo, usted no puede entrar a ese túnel porque ese túnel solo está abierto y disponible para los que estamos en Cristo. Entonces, hoy le estoy haciendo una oferta. La oferta es, venga a Cristo. Venga a Cristo que le guarda. Venga a Cristo que le sostiene. Venga a Cristo que le salva. Venga a Cristo que le sana. Venga a Cristo que lo liberta. Venga a Cristo que Él le da. Él es fiel. Venga a Cristo. Ahora venga a Cristo. Nadie sabe mañana qué va a pasar. Venga ahora a Cristo y usted podrá empezar a descubrir un mundo maravilloso, un mundo precioso. Le digo esto, yo he ido descubriendo algunas cositas, no todas, algunas cositas, y por eso estoy embelesado con el Señor, porque descubriendo esas pequeñas cositas, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Yo sé que Él tiene más. ¿Tú quieres más? Ven a Cristo. Haz conmigo esta sencilla oración. Repite después de mí. Padre Santo, vengo delante de ti, reconociendo mi condición de pecador. Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Señor, ahora me declaro hijo o hija de Dios y por la fe sé que tú eres mi Padre. Bueno, si hiciste esa sencilla oración, has pasado de muerte a vida. Has pasado de tener al padre de este siglo malo, perverso, a tener el Padre Dios como tu Padre. Cosa maravillosa, algo precioso. Entonces, te invito para que tú busques un lugar donde puedan hablarte, enseñarte, orientarte, alimentarte las cosas del Señor. Y si estás en la disposición y el horario te lo permite, pues te puedes unir a nosotros virtualmente. Y ahí seguimos en este mundo maravilloso de
el reino del Señor virtual. Bendito sea el nombre del Señor. Para todos, una bendición muy especial. Yo sé que el Espíritu de Dios ha hablado en nuestros corazones y yo sé que tú estás diciendo, voy a ir a practicar eso en el nombre de Jesús. Y usted que se durmió, tiene la tarea de oír la grabación, porque no se la puede perder. En el nombre de Jesús. Amén.